Porque una cosa la tenemos clara. Todos sabemos cómo se las gasta el señor Lars von Trier en sus películas. Que a veces parece que en lugar de dirigir les está haciendo la puñeta a sus actores. Y de paso a los espectadores. Comenzamos. ¿Qué hubiera ocurrido si Lars von Trier hubiese dirigido Casablanca? Ya sabemos que los hermanos Julius y Philip Epstein, junto con Howard Koch, escribían los diálogos del guión, así como lo que iba a suceder en la siguiente escena la noche anterior a dicho rodaje. Los actores no improvisaban, pero casi los que estaban improvisando eran los guionistas. Con lo que le gusta al señor von Trier esto de improvisar. Hubiese despedido a sus guionistas y les hubiera dicho a sus protagonistas, Humphrey Bogart, Peter Lorre, Ingrid Bergman, Claude Rains y compañía, que les daba libertad creativa. Vamos, que si querían podían subirse todos al avión final. Estéticamente, Lars von Trier no hubiera hecho ni un solo plano contra plano. Olvidaos de la escena de las tangos Bay. Olvidaos de la escena de la niebla final. Plano secuencia con el director mirando fijamente a los actores. Apañaoslas como podáis. Y evidentemente, la película se hubiera rodado en color, que para eso, en el año 1942, había un Technicolor de lo más hermoso. Resultado, Humphrey Bogart hablando pestes de ese danés que se ha creído ese danés. En el estreno, los asistentes cantan espontáneamente la marsellesa. Película número 2. Lo que el viento se llevó. En Lo que el viento se llevó, versión del director Lars von Trier, la guerra la gana el sur. Nada de eso de que el norte siempre es el triunfador. La película está rodada en blanco y negro y Scarlett O'Hara se convierte en la primera mujer presidente de los Estados Confederados de América. A eso se le llama ser pionero y lo demás tonterías. Red Butler sería Willem Dafoe. ¿Y por qué? Porque cuando David Lynch realizó en el año 1990 Corazón Salvaje, dijo: he elegido a Willem Dafoe para esta película porque Clark Gable está muerto. Cerramos el círculo si Willem Dafoe es Red Butler en Lo que el viento se llevó, versión Lars von Trier. Scarlett O'Hara sería Björk y se parecería mucho a las maneras de comportarse de la protagonista de Nymphomaniac. Ya que hemos ganado la guerra, ya que el sur ha resultado ser la gran ganadora de la contienda, las reglas las voy a dictar yo. Y eso sucede hasta que Lars von Trier dirige Lo que el viento se llevó, Part 2, la rebelión de Tara. Os podéis imaginar el penoso estado en el cual termina la pobre Scarlett O'Hara en mitad de los campos de algodón envueltos en llamas. Incendio de Atlanta, trasladado, en este caso, a esas plantaciones en las cuales, con total impunidad, se ha practicado la esclavitud más absoluta. Resultado de todo ello, los críticos acusarían de plagiar la escena final de Juana de Arco de Dreyer. Película número 3. Taxi Driver. En Taxi Driver todo ocurriría en el interior de un taxi. Los actores no saldrían del taxi. Lars von Trier mantiene al protagonista, mantiene a Robert De Niro. Prácticamente prescinde de todo actor que no se suba a bordo del mismo.
costes de producción. No suena la música de Bernard Herrmann. Robert De Niro silba una canción, el Twisted Nerve de Bernard Herrmann. Esa es la única banda sonora de toda la película. Twisted Nerve, canción que evidentemente brilla por su ausencia en los títulos de crédito finales. Cada vez que se sube un cliente, actores no profesionales, gente real de la ciudad de Nueva York, Robert De Niro silba la canción. Nadie, ninguno de los clientes le da conversación, por mucho que el bueno de Travis lo intente. Robert De Niro se queda con sus 3 palmos de narices. Y efectivamente, el director también tiene un cameo en esta versión del Taxi Driver. Lars von Trier se sube al taxi, insulta a Robert De Niro y Robert De Niro, ni corto ni perezoso, frena en seco, derrapando el coche y se venga de todos los demás clientes, diciendo a Lars von Trier: "Are you talking to me?". En ese momento Lars von Trier dice: "Corten", se bajan del taxi, lo dejan abandonado y las cámaras recogen cómo ambos dos entran en una sala de cine clasificado X. El resultado: la película es censurada por sus altos niveles de pornografía y violencia y por la demanda conjunta que todos los clientes anónimos de ese taxi interponen ante Lars von Trier. Y en el número 4, películas de Stanley Kubrick. En 2001, una odisea del espacio, un monolito observa impasible que unos primates, unos señores con escafandra y los oyentes de Polvo de Estrellas se le quedan invariablemente mirando. Así durante 3 horas de película. Las naves espaciales las toma prestadas en un ejercicio, según declaraciones propias del señor Lars von Trier, del atrecho de las películas de Ed Wood. Todo comenzó con él. El Resplandor. El niño es Damien y los padres lo saben, pero lo disimulan. En especial Jack Nicholson, que se hace con todo un kit de supervivencia. De ahí se explicaría que en la película apareciera alguna que otra hacha. Juego de hachas que echa en falta el señor Jack Nicholson. Salimos de dudas al final de la película. Realmente la película de Lars von Trier es un remontaje de lo rodado por Stanley Kubrick. Por ello las conclusiones son completamente diferentes. Y se roda en verano. No queda nieve en el estudio. La naranja mecánica. El protagonista odia la música, salvo la clásica, y tiene grandes impulsos de ser buena persona, ante lo cual las autoridades le confinan durante 2 meses en un sanatorio para curar su grave patología. Cada vez que escuche a su amado Ludwig van, le entrarán ganas de apretar el botón rojo. El resultado: la crítica le acusará de repetirse a sí mismo. Por teléfono rojo volamos hacia Moscú, al tiempo que acusa al protagonista de imitar descaradamente a Peter Sellers. Quinta película: El Padrino. El Padrino, la rueda muda, con intertítulos en italiano. Estrena las 2 de golpe, la primera y la segunda. Marlon Brando, por exigencias del guión, interviene en todas las escenas en las que aparece. Hasta lo hace en un bucle espacio-temporal con su yo del pasado, Robert De Niro. Ante lo cual, este último, después de todo lo que le dice su yo del futuro, Marlon Brando, toma conciencia hasta tal punto de que ve que aquello no es bueno y decide volver
hasta su tierra, volver hasta Sicilia para olvidar, nunca mejor dicho, su pasado o su futuro y emprender una nueva vida. Allí en Sicilia, reminiscencias del pasado o del futuro, se casa con la hija del capo de la camorra. Como consecuencia, Robert De Niro, el yo del pasado, engendra a Michael Corleone, encarnado también por Al Pacino, quien en un ataque de ego profesional exige al director tener su propio bucle espacio-temporal. La trama de la película se desarrollará de esta manera en Sicilia. En su bucle espacio-temporal, Michael Corleone, que ya vive en Sicilia, regresa hasta el momento en el que Robert De Niro, a la sazón su padre, decide volver a Sicilia. Al Pacino no le entiende muy bien cuando le dice en italiano algo así como "Are you talking to me?", instante en el cual aparece en escena Marlon Brando acompañado de una mujer que dice haber tenido 3 vástagos con alguno de los 3. Resultado, la crítica acusa al señor Lars von Trier de querer parecerse a Christopher Nolan. Película número 6, Vértigo. Vértigo se parecería muy mucho a la película del director danés Lars von Trier, Europa. Primaría la voz en off, que incluso se oiría por encima de los diálogos. La acción no transcurriría en San Francisco, sino en un país del este de Europa. James Stewart sería un oficial del ejército checoslovaco. Kim Novak sería una refugiada sueca, que resulta ser una espía del ejército nazi alemán. Vértigo de Lars von Trier culminaría en una escena que tiene lugar en un acantilado. Tras haberse enamorado de ella, James Stewart descubre la verdadera identidad de su amada. En su vida, Kim Novak acaba en ese acantilado, un precipicio de gran altura. Kim Novak es acorralada por James Stewart, quedando al borde de ese precipicio. Kim Novak, visiblemente afectada, le confiesa estar embarazada. Kim Novak resbala. James Stewart logra sujetarla, pero, y de ahí el título de la película, James Stewart sufre de mal de alturas. Las manos le sudan y ha de decidir. No ha lugar a la duda, no ha lugar a la decisión. En ese momento hay una elipsis de ellos dos subidos en un tren rumbo a París. El resultado de todo ello: Lars von Trier es acusado de plagio, de Casablanca, de Con la muerte en los talones y de Rebeca, al tiempo que es calificada como una hermosa obra de arte que las revistas especializadas saludan como la nueva obra maestra de todos los tiempos. Lars von Trier se revela y declara tener intención de abandonar el mundo del cine. Pero no lo abandona. Siguiente película, Rebeca. Rebeca estaría rodada en idioma alemán, sin subtítulos. Quizás sería teatro filmado, quizás sería Dogville, quizás sería Manderley. Lars von Trier se enamora del ama de llaves de la película, por lo cual le regala las escenas y los primeros planos más memorables de la cinta, lo cual desata las envidias de la verdadera protagonista de la película, que, como todo el mundo sabe, no tiene nombre. Descontenta esa actriz por ningunearla, hasta el punto de no dotarle de nombre, amenaza con dejar el set, al tiempo que se niega a decir su parte de los diálogos en el idioma alemán. Amenaza que cumple. Lars von Trier decide no sustituirla.